No te voy a pedir que creas en posesiones. Te voy a pedir algo peor. Que escuches estos 6 relatos como si te los hubiera contado alguien de tu propia familia. Porque casi todo lo que vas a oír pasa en silencio. Una voz que vuelve en otra boca, un gesto de un muerto que aparece en la mano de un vivo, una risa donde nadie se está riendo. Y lo más incómodo de estas historias no es lo que aparece. Es la idea de que si algo así ya estuviera pasando en tu casa, probablemente nadie te lo habría contado todavía. Si alguna vez ves a tu madre reírse con una voz que no es la suya, no vuelves a mirarla igual. Yo la vi arrodillada en el suelo de la cocina, con las manos apoyadas en las baldosas frías, el pelo tapándole la cara y los hombros sacudiéndose como si se estuviera riendo, pero no salía ningún sonido de su boca. La risa venía de otro lugar. Era como si alguien se hubiera sentado dentro de su pecho y usara su cuerpo solo para temblar. Eso fue casi al final. Lo demás llegó en fragmentos durante meses, hasta que esa noche en la cocina nos convenció a todos de que ya no estábamos tratando solo con su tristeza. Vivimos en un pueblo chico, de esos que se conocen por una gasolinera, una iglesia y una plaza donde siempre están los mismos viejos jugando a las cartas. Después de que mi padre murió el año pasado, mi madre se apagó. Un duelo normal al principio. Lloraba, se quedaba mirando por la ventana, se olvidaba de comer. Yo me mudé de vuelta a la casa para no dejarla sola. Los primeros meses fueron silenciosos. A veces la escuchaba hablar sola y pensaba que rezaba. Lo raro empezó una tarde cualquiera, a plena luz. Yo estaba en el patio arreglando unas macetas y la escuché en la sala diciendo el nombre de mi padre. No como quien lo llama, sino como quien lo prueba en la boca una y otra vez, cambiándole el acento. Me asomé por la puerta. Estaba sentada en el sofá, de perfil, con la cabeza inclinada hacia atrás y los ojos cerrados. Movía la lengua despacio, como si imitara la forma en que él hablaba. Repetía su nombre, pero cada vez sonaba un poco diferente, como si algo por dentro ajustara el sonido. Le pregunté si estaba bien. Abrió los ojos como si no supiera que yo estaba ahí. Dijo que sí, que se había quedado dormida un momento. Cuando se levantó, la impresión se me pasó casi completa. Hasta esa misma noche. Cenamos los dos en la mesa chica. Ella comió poco. En un punto se quedó mirando mi plato y con una calma rara dijo una frase que mi padre repetía siempre que yo dejaba comida. Que la comida no se tira, que él había pasado hambre de niño. No sería raro si no fuera porque la entonación fue idéntica. Hasta el pequeño respiro que él hacía en medio de la frase. Era como escucharlo a él. Le dije en broma que lo había imitado perfecto. Me miró confundida. Juró no haber dicho nada. Después vinieron cosas pequeñas. La encontré varias noches sentada en la oscuridad del pasillo, a la altura de la puerta del dormitorio que fue de mi padre. No miraba nada en particular, solo estaba ahí, con la mano extendida, tocando siempre el mismo punto del marco, como si comprobara que algo seguía colgado ahí. Preguntaba la hora sin mirar reloj. Decía cosas como ya casi o todavía no es. Yo me aferraba a explicaciones normales, medicación, duelo, edad. El médico del pueblo decía que eran cosas de la cabeza y cambió pastillas. Quise creerle hasta que el cuerpo de mi madre empezó a hacer cosas que ya no se podían explicar solo con tristeza. El olor fue lo primero. Mi padre usaba un jabón de afeitar con un olor muy marcado, mezclado con tabaco frío y colonia barata. Desde que murió, ese olor desapareció de la casa. De pronto, empezó a regresar en lugares concretos. Al lado de la cama de mi madre, en la silla donde él se sentaba a leer el diario, en el umbral del dormitorio. Una noche entré a su cuarto para cerrar la ventana. Al pasar junto a la cama, el olor me golpeó tan fuerte que tuve que detenerme. Era como si hubiera una persona recién afeitada sentada allí, fumando.
A mí me dieron ganas de salir de inmediato. Ella dormía de costado, de espaldas a la puerta, respirando tranquila. La casa empezó a tener dos versiones, lo que yo veía y lo que ella decía que pasaba. Un mediodía la oí hablar en la cocina. Pensé que estaba al teléfono, pero al entrar la encontré de espaldas, frente a la pared donde antes colgaban las llaves de mi padre. Decía que sí, que no, que hacía frío, que no había sido su culpa. Le pregunté con quién hablaba. Me dijo, seria, que con nadie, que solo estaba pensando. Mientras lo decía, se le movía la garganta con un ritmo que no coincidía con sus palabras, como si una segunda voz intentara salir y no encontrara hueco. Lo peor antes de la cocina ocurrió 15 días después, también en la cocina. Esa fue la primera escena verdaderamente traumática que vi en mi vida, y aún así fue más lo que no vi que lo que llegué a mirar. Yo volvía del almacén con una bolsa. Desde la calle ya se veía luz en la cocina. Escuché a mi madre hablar bajo, como si estuviera acompañada. Cuando entré, el primer pensamiento que tuve fue que había pasado algo con el gas, o que se había cortado porque no sentí olor a nada, ni a comida, ni a producto de limpieza. Solo vi rojo en el fregadero. No entendí al principio qué era. Había agua corriendo y el desagüe tragándose un líquido oscuro. En el borde de la pileta, una toalla de mano empapada. Mi madre estaba de pie, con la cabeza un poco ladeada, mirando sus propias manos como si no fueran suyas. En la mesa había 2 platos servidos, uno frente a la silla donde se sentaba mi padre, con la comida perfectamente ordenada, como si alguien estuviera a punto de sentarse. Le pregunté qué había pasado. Tardó en responder. Me mostró la mano derecha como quien enseña algo que no termina de entender. Le faltaba la punta de uno de los dedos. No voy a describirte la escena, pero te digo esto. Era evidente que se lo había cortado hacía muy poco y que el cuerpo recién empezaba a reaccionar. Lo que me dejó helado no fue eso, sino que ella no parecía sentir dolor. Tenía la piel blanca, los ojos muy abiertos y una expresión que no le conocía, entre alivio y sorpresa. Dijo, con otra entonación que no era la suya, que se había equivocado de mano, que esa no era la que tocaba. Llamé al médico. Fui a buscar gasas. Busqué, sin pensarlo, el pedazo de dedo en la pileta y lo único que vi fue agua arrastrando todo hacia el desagüe, como si alguien hubiera tocado el grifo apenas oyó la puerta abrirse. Cuando volví a mirarla, mi madre ya estaba haciendo una mueca de dolor normal, humana, como si recién entonces hubiera llegado. En el consultorio dijo que no recordaba bien cómo se lo había cortado, que quizá estaba distraída. El médico le preguntó dónde estaba yo en ese momento. Ella respondió con la voz perfecta de mi padre cuando se molestaba, que el chico siempre llega tarde para lo importante. Los dos nos quedamos en silencio. Esa noche, mientras me ayudaba a acomodarla en la cama, me pidió que dejara el plato de mi padre puesto en la mesa, por costumbre. Me dijo que no le molestaba el dolor, que lo importante era que él estaba más tranquilo. No quise preguntar quién era él en esa frase. Después de eso, dejé de creer que era solo duelo. En el pueblo se dicen muchas cosas, pero en voz baja. Que en esa casa, antes, otra familia había tenido un hombre que se ahorcó en el galpón. Que mi padre no murió solo de lo que dijeron en el hospital. Que ciertas cosas mejor no removerlas. Yo siempre fui el que decía que eran chismes hasta que encontré algo que no era chisme. Fui a hablar con una tía casi olvidada. Me dijo que cuando mi padre era joven hubo unos meses raros, que él se quedaba de pie en el pasillo frente al mismo dormitorio hablando solo, con esa postura recogida que yo ahora veía en mi madre. Que varias noches ella lo escuchó reírse en la cocina con la luz apagada, que un día mi abuela, la madre de él, apareció con la mano vendada porque se había cortado limpiando pescado, aunque ese día nadie había comido pescado. Cuando se casó con mi madre, me dijo, los episodios desaparecieron.
o por lo menos dejaron de contarse. La noche de la cocina fue el punto de quiebre. Llevábamos días raros. Mi madre dormía de día y se quedaba despierta de noche. Empezó a dejar la comida preparada para dos, aunque vivíamos solo nosotros. Ponía el plato extra, servía con cuidado y, a veces, sin querer, ponía el tenedor con la mano del dedo cortado hacia ese lado del mantel, como si lo acercara. Esa madrugada me despertó un golpe seco y algo que sonaba como un plato cayendo. Miré el teléfono. Pasaban de las 4. Bajé descalzo, encendiendo solo la luz del pasillo. La cocina estaba en penumbra. La puerta entreabierta dejaba ver el suelo. La vi ahí, arrodillada frente al fregadero, con las manos abiertas, apoyadas sobre las baldosas, el pelo cayéndole por la cara. El cuerpo le temblaba como si se estuviera riendo en silencio. Dije su nombre. No reaccionó. Di un paso más y, de golpe, fue como si alguien subiera el volumen de un audio. Una risa empezó a escucharse, pero no venía de su boca. Venía del aire mismo, cerca de la heladera, cerca de la silla donde se sentaba mi padre. Una risa ahogada, masculina, demasiado cerca, pegada a mi oído, como si alguien estuviera de pie detrás de mí. El olor de jabón de afeitar y tabaco apareció de un golpe, tan concentrado que me mareó. Ella levantó un poco la cabeza. Entre el pelo vi la esquina de su boca estirada hacia atrás en una sonrisa imposible, demasiado abierta. Los ojos seguían tapados. La risa subió de tono y, entre carcajadas, una voz dijo una frase que solo mi padre y yo conocíamos. Algo ridículo, una broma privada de cuando yo era niño. No la habíamos repetido desde hacía años. No había forma de que mi madre la recordara, menos con esa entonación exacta. Sentí que si me acercaba un paso más me iba a desmayar, pero tampoco podía salir corriendo. Me quedé clavado. La risa se cortó de golpe, como si alguien hubiera soltado un botón. Mi madre se derrumbó hacia un lado, con el cuerpo flojo, golpeando el suelo con el hombro. La llevé al hospital del pueblo como pude. Dijeron que era una crisis, que el cuerpo no aguantaba más medicación, dolor, falta de alimento. Su corazón venía cansado. No resistió muchos días. Lo que me inquieta no es solo su muerte, sino lo que encontré después. Volví a la casa a ordenar sus cosas. Durante días, el olor seguía apareciendo en ciertos lugares. El plato extra que yo ya no ponía amanecía manchado, con migas, como si alguien hubiera apoyado pan ahí. Varias tardes oí mi propia voz de niño llamando mamá desde el pasillo, en un tono que reconocí de recuerdos que creía borrados. Revisando papeles, encontré un cuaderno viejo de mi padre. Entre cuentas y anotaciones de trabajo, había un párrafo suelto, sin fecha, escrito con otra letra, más apretada. Anoche volviste a reírte arrodillada en la cocina. No era tu voz, no voy a contárselo a nadie. No quiero que esto empiece otra vez. No estaba claro a quién le escribía. No decía nombre, solo eso. Ahora vivo en otra casa, en el mismo pueblo. No quise irme lejos, como si alejarme demasiado pudiera atraerlo más. Nadie quiere comprar la casa vieja. Nadie la menciona. A veces paso por la vereda de enfrente. Más de una vez, a cualquier hora, he visto por la ventana de la cocina una sombra arrodillada junto al fregadero, exactamente en el mismo sitio donde la encontré aquella noche. No siempre tiene la altura de mi madre. A veces parece más alta, otras más baja, como si se estuviera probando cuerpos. Cuando eso pasa, camino más rápido. Y si alguna risa se insinúa en mi oído, aunque sea un eco mínimo, hago lo imposible por no entender qué está diciendo. No estoy seguro de cuánto de mi familia murió en esa casa y cuánto sigue ahí, esperando a que alguien algún día vuelva a poner un plato de más en la mesa. Estoy escribiendo esto porque ya no sé si lo que vivimos
¿Fue un brote psicótico, una posesión o algo en el medio? No espero que me crean, pero necesito dejarlo en algún lugar que no sean los chismes de mi familia. Esto pasó el año pasado en una casa de campo a las afueras de un pueblo chico. Mis padres heredaron esa casa de un tío abuelo y decidieron pasar una semana allí para cambiar de aire. Éramos mis padres, mi hermano menor y yo. Mi hermano tenía 16 en ese momento. Los primeros 2 días fueron aburridos en el sentido normal. No había buena señal de internet, el agua de la ducha salía rara, cosas así. La casa era vieja, con pasillos largos y pisos de madera que crujían. Mi hermano dormía en un cuarto que daba al fondo, donde había un árbol enorme pegado a la ventana. El tercer día empezó lo raro, no en la noche, sino a la hora de la siesta. Yo estaba en el comedor cuando escuché que mi hermano hablaba solo en el cuarto. Pensé que estaría en llamada con alguien, pero no se oía ninguna otra voz, solo la de él, en un tono que no le conocía, más lento, más grave. Me acerqué a la puerta entreabierta. Lo vi sentado en la cama, de espaldas, mirando hacia la ventana. Tenía los hombros muy rectos, la espalda demasiado erguida para ser él. Sus manos apoyadas en las rodillas, quietas. No tenía el celular en la mano. Aún así, hablaba, como respondiendo a alguien. No entendí bien lo que decía, pero escuché la palabra promesa varias veces. Y algo como, no me acuerdo cómo fue, repetido con una paciencia que no era suya. Mi hermano es de explotar, de enojarse rápido. Esa calma no le pegaba. Toqué la puerta y le pregunté con quién hablaba. No se giró, dijo que conmigo y repitió la pregunta que yo había hecho, pero en un tono raro, como si me imitara. Luego, como si alguien hubiera soltado un resorte, se encorvó, se rascó la cabeza y dijo que lo dejara dormir, con su voz normal. La segunda escena fuerte fue esa misma noche. Mis padres se habían acostado temprano. Yo estaba en la cocina lavando unos platos cuando escuché un ruido en el pasillo, como uñas arrastrándose por la pared. Pensé que era el perro del vecino, pero no teníamos vecino cerca. Salí al pasillo. En la penumbra vi a mi hermano parado frente al cuarto de mis padres. Tenía una mano apoyada en la pared, la cabeza inclinada hacia la puerta. Estaba susurrando algo, tan bajo que no lo entendí. El detalle que no me deja dormir es que le vi los pies, estaban descalzos, pero las puntas de los dedos no tocaban del todo el suelo, como si estuviera ligeramente elevado, apenas unos milímetros, lo justo para ser antinatural. Le grité por su nombre. Su cuerpo tardó un segundo en reaccionar, como si algo tuviera que soltarlo. Luego se dio vuelta de golpe, con una sonrisa que no era la suya. Me preguntó qué hacía despierto a esa hora, pero lo dijo con la entonación exacta de mi padre, copiando hasta el gesto de levantar una ceja. Al día siguiente, el cuarto día, el clima explotó. Mi hermano se levantó distinto, más callado, más atento. Se sentó a la mesa del desayuno y sin mirar a nadie, empezó a hacer preguntas sobre cosas de la familia que él no tenía por qué saber. Una deuda antigua de mis abuelos, una pelea entre mi padre y ese tío abuelo dueño de la casa, detalles de un embarazo perdido que mi madre nunca había mencionado delante de nosotros. No lo dijo como quien chismea, lo dijo como quien recita datos que estaban guardados en algún lugar. Cuando mis padres le pidieron que parara, se rió. Fue la risa de un hombre adulto, no de un chico de 16. Ese sonido hizo que mi madre dejara caer la taza. Ese mismo día por la tarde vino la escena final. Estábamos en la cocina, los tres, discutiendo qué hacer. Mi hermano no estaba. De pronto, se escuchó desde el cuarto del fondo una especie de golpe seco, como si algo pesado hubiese caído. Corrimos. La puerta estaba cerrada por dentro. Lo llamamos, no contestó. Fue mi padre quien tiró la puerta abajo. Lo encontramos en el suelo, de rodillas, frente al armario abierto.
Tenía las manos apoyadas en las tablas, la cabeza metida casi dentro, como si estuviera mirando algo contra la pared del fondo del armario. Cuando nos escuchó, no se giró. Habló hacia el rincón con una voz tan baja que al principio creí que no era español. Luego entendí que repetía la misma frase. No me acuerdo cómo fue. No me acuerdo cómo fue. No me acuerdo cómo fue. Mi padre intentó tocarlo. Mi hermano se levantó tan rápido que lo empujó contra la cama. Lo vi con mis propios ojos. Por un segundo, el cuerpo de mi hermano tenía la postura exacta de ese tío abuelo que vi en una foto vieja, hasta la forma de sostener los hombros. Luego se desmayó, rígido. Llamamos a una ambulancia. En el informe del hospital figura como episodio disociativo con componente psicótico. Estuvo internado pocos días. Dijeron que era estrés, que quizá la casa le había disparado algo, que había que seguir con tratamiento. Yo podría quedarme con esa versión, sería más fácil. Pero hay dos cosas que nadie puede explicarme. Una, que después de llevarse a mi hermano revisando el armario, encontramos en el fondo, clavadas en la madera, marcas de uñas muy profundas, como si alguien hubiera intentado salir de ahí desde adentro de la pared, mucho antes de que nosotros llegáramos a esa casa. Y dos, que mi hermano, hoy, un año después, todavía no recuerda nada de esos 4 días, salvo una imagen suelta que a veces menciona medio dormido. Dice que recuerda estar sentado en la cama mirando a alguien que estaba de pie junto al árbol de la ventana, hablándole con la voz de mi padre cuando era joven. El problema es que mi padre nunca conoció esa casa, y ese árbol, según los vecinos, ya estaba ahí mucho antes de que mi tío abuelo la construyera. No sé si esto cuenta como posesión o como castigo. Mi abuela diría que es lo mismo. Esto pasó cuando yo era niño en una casa de campo a las afueras de un pueblo en el que ya casi no queda nadie joven. Mis recuerdos son más bien fragmentos, pero hay una escena que se quedó congelada y que sigo viendo cuando cierro los ojos. Mi abuela tenía una costumbre. Antes de dormir, pasaba la mano por encima del marco de la puerta del dormitorio principal como si acariciara algo invisible. Decía que era por si acaso. Nunca explicó por qué. Mi abuelo se reía, pero nunca le impidió hacerlo. Un verano, vino a vivir con nosotros un primo lejano que se había quedado sin casa. Era adulto. Yo tendría unos 8 años. Al principio, todo bien. Era callado, trabajaba en el campo, ayudaba. A los meses, empezó a cambiar. Pasaba mucho tiempo en el cuarto de mis abuelos, aunque le habían dado otro. Se quedaba de pie en el umbral, sin entrar, mirando el marco de la puerta con una fijación que a mí me incomodaba. Una noche lo vi alargar la mano y tocar justo donde mi abuela pasaba la suya antes de dormir. Cuando me vio, retiró la mano como si se hubiera quemado. Los adultos empezaron a discutir más. No escuché todo, pero oí a mi abuela decir que él lo está despertando, y a mi abuelo pedirle que no dijera tonterías delante de mí. Lo poco que recuerdo con claridad es esa última noche. Me despertó un ruido en el pasillo, como de pasos arrastrados. Me asomé desde mi cama y vi el reflejo de la luz de la cocina encendida. Oí la voz de mi primo, pero no entendí las palabras. No sonaba como él. Tenía un canto raro, como si hablara en 2 tonos a la vez. Mi abuela salió de su cuarto con un rosario en la mano. Estaba descalza, el pelo suelto. Pasó junto a mí, sin mirarme, la seguí a cierta distancia. Al llegar al dormitorio, vi solo una cosa que se me quedó grabada. Mi primo estaba de pie en el centro de la habitación de mis abuelos, con los brazos abiertos, la cabeza echada hacia atrás. Sus pies no tocaban el suelo, no mucho, solo un poco, lo suficiente para que la sombra debajo de ellos no tuviera contacto con el piso. Sus ojos estaban en blanco, pero lloraba. De su boca salía una voz que no era ninguna de las suyas.
tenía el tono de mi abuelo cuando se enfadaba, mezclado con una risa que era de mujer. Mi abuela no entró en la habitación. Se quedó en el marco, agarrada al mismo lugar de siempre, diciendo que no, que esa puerta no la volvía a bendecir para nadie más. Me tomó por los hombros y me llevó al patio. Me tapó los oídos. Aún así, escuché un golpe seco y luego un silencio pesado. No fui al entierro. Me dijeron que mi primo se había matado por su cuenta, que era cosa de adultos. Con los años, entendí que dijeron que se había ahorcado. Nunca supe qué pasó exactamente dentro de ese cuarto. Mis recuerdos se cortan en esa imagen de sus pies separados del suelo, la puerta, el marco, la mano de mi abuela negándose a tocarlo. La casa terminó vendiéndose. A veces, de visita al pueblo, paso por delante. La nueva dueña, una mujer que casi no conozco, me contó un día, sin saber nada, que por las noches siente que alguien le pasa la mano por encima del marco de la puerta de su dormitorio, como si comprobara que todavía está ahí. Mi abuela murió hace años. En su velorio, cuando la gente vino a dar el pésame, una de las viejas del pueblo dijo algo que me hizo entender que esto no empezó con mi primo. Dijo que menos mal que se iba por fin con los suyos, porque en esa rama de la familia siempre había habido alguien que no se dejaba sacar. No sé si se refería a lo mismo que yo vi esa noche. La verdad, prefiero no preguntar. Cuando cierro los ojos, no veo su cara, no oigo palabras. Solo veo esos pies despegados del piso, la sombra cortada y la mano de mi abuela agarrada al marco, sin atreverse a soltarlo ni a bendecirlo de nuevo. Esto pasó en menos de una semana y, aún así, siento que viví años ahí dentro. Mi madre me mandó a cuidar a mi tía porque se había operado de algo en la pierna y no podía moverse mucho. Vivía sola en una casa baja, en un barrio tranquilo a la salida del pueblo. La idea era que yo me quedara con ella 5 días, hasta que pudiera subir y bajar de la cama sin ayuda. El primer día fue normal. Le hice comida, vimos televisión, hablé tonterías para hacerla reír. Mi tía siempre fue de carácter fuerte, pero en el fondo cariñosa. Esa noche se quedó dormida temprano. Yo, en el sofá, con el control en la mano. El segundo día, al mediodía, noté que algo en su forma de mirarme había cambiado. No era hostilidad, era distancia, como si me mirara sin reconocerme del todo. Me preguntó 3 veces seguidas en qué día íbamos. Pensé que serían los medicamentos. Esa noche, antes de dormir, fui a su cuarto a ver si necesitaba algo. Estaba despierta, pero no mirando el techo, sino el rincón donde se juntan la pared y el closet. No había nada allí, solo sombra. Me dijo que no cerrara la puerta del todo, que la dejara entreabierta por si él venía. Le pregunté quién. No respondió. El tercer día fue cuando la casa empezó a sentirse más pequeña. Los sonidos de afuera parecían lejanos. Por la tarde, mientras lavaba platos, escuché su voz en el pasillo. Pensé que se había levantado sola, pero cuando salí, seguía en la cama. La voz venía del otro lado de la pared, del lado del closet. Era su voz, pero decía cosas que no tenían sentido. Iba enumerando nombres que no eran de nadie que yo conociera. Esa noche me costó dormir. El pasillo se veía más largo con la puerta del cuarto entreabierta. Desde el sofá veía una franja de oscuridad que no se parecía a la de los otros cuartos. Oí a mi tía hablar sola varias veces, siempre en ese tono bajo, como de conversación a medias. El cuarto día fue el del caos. Desde la mañana estaba inquieta. No quería que me acercara a la cama por el lado del closet. Me pedía agua, pero tenía que dársela desde el otro lado. Cada vez que yo pasaba cerca del mueble, apartaba la mirada, como si esperara que algo saliera de ahí. Al caer la tarde, el aire de la habitación se volvió más pesado
Me dieron ganas de abrir la ventana, pero ella gritó que no la tocara, que se iba a salir. No tenía sentido, pero el miedo en su cara era real. Cuando cayó la noche, la escuché reír. Una risa baja que no era la suya. Entré corriendo. Estaba sentada en la cama, con la pierna vendada colgando, la espalda recta. La risa seguía, pero sus labios no se movían. Venía del rincón del closet. Le dije su nombre. Entonces alzó la vista hacia mí con una expresión que no le conocía. Los ojos parecían más hundidos, aunque habían pasado solo 4 días. Habló, pero lo que salió tenía la cadencia de la voz de mi abuelo, su padre, muerto hacía años. Me preguntó por cosas que solo él podría saber. No eran recuerdos vagos, eran detalles precisos de un momento en que ella y él se habían quedado solos cuando era niña en otra casa. Yo no tenía cómo saber eso. Cuando intenté acercarme, empezó a insultarme, usando palabras que nunca le había escuchado. No eran solo groserías, eran cosas dirigidas a mí, a cosas que yo había hecho de chico y que solo mi madre conocía. En un punto gritó el nombre de mi hermano, el que murió antes de que yo naciera, al que solo se refiere mi madre llorando. La voz de mi tía cambió 3 veces en pocos minutos. Pasó de la de mi abuelo a una que reconocí como la de mi abuela, y luego a una que no pude identificar, pero que me hablaba como si me hubiera visto dormir durante años. Y yo salí de la habitación casi a ciegas. Llamé a mi madre llorando, le dije que algo estaba mal, que no podía con eso. Ella vino con un vecino. Cuando volvimos a entrar, la habitación olía a humedad vieja, como a pozo cerrado, y mi tía estaba en el suelo, boca abajo, con la pierna mala torcida de mala manera. La ambulancia vino rápido. En el informe, fractura, posible infección, episodio confusional. La llevaron a la ciudad después. Yo no estuve en el hospital. En 5 días, mi tía pasó de ser la mujer que yo conocía a una mezcla de voces que no deberían salir de la misma boca. No puedo decir que estaba poseída en el sentido clásico. Lo que sé es que desde esa semana, cada vez que voy al barrio y paso cerca de esa casa, veo que la puerta del cuarto donde ella dormía nunca está del todo cerrada, aunque la casa esté vacía. Mi tía sobrevivió, pero no volvió a vivir ahí. Y cuando la veo ahora, en casa de mi madre, casi no habla. Lo poco que dice, lo dice mirando hacia el rincón donde el techo se junta con la pared, como si siguiera una conversación que yo no escucho. Esto lo estoy escribiendo en un grupo donde supuestamente nadie juzga a nadie. En mi familia ya no se puede hablar de esto sin que alguien salga de la habitación. Mi hermana menor empezó a cambiar cuando tenía 13 años. Vivíamos en una casa sencilla en las afueras de un pueblo. Compartíamos cuarto hasta que ella quiso el suyo propio. Le dieron el más chico, el que daba al patio trasero, con una única ventana y una pared donde colgaba un espejo antiguo, heredado de una tía. Al principio, sus cambios eran de adolescente común: enojo, silencio, ganas de estar sola. Yo no le di importancia hasta que noté que pasaba demasiado tiempo sentada frente a ese espejo, sin hacer nada, no maquillándose, no peinándose, solo mirándose con la luz apagada, usando la poca claridad que entraba de la ventana. Empezó a hablar más bajito, como si temiera que alguien la oyera. A veces la oía por el pasillo diciendo su nombre en un tono raro, como probándolo. Otras veces la escuchaba responder preguntas que nadie le había hecho. Un día, pasando por su puerta entreabierta, la vi sentada en el suelo, de espaldas al espejo. Se abrazaba las rodillas y en el reflejo vi algo que no coincidía con su postura. En el vidrio, su cuerpo parecía estar un poco más girado, como si mirara hacia mí, aunque en realidad seguía de espaldas. No sé si me explico, la imagen estaba un poco fuera de fase.
Cuando dije su nombre, en el reflejo su boca se movió un segundo antes que la boca real. Sentí que el corazón se me iba al suelo. Cerré de golpe la puerta y fingí que no había visto nada. Con las semanas empezó a usar palabras que mi madre usaba solo cuando estaba muy enojada, pero con una entonación que era más vieja que nosotras. Un día, en la mesa, mi hermana le respondió a mamá con una frase que nuestro abuelo solía decir, palabra por palabra. Mi madre dejó caer el tenedor. Le temblaba la barbilla. Las cosas se pusieron feas la noche en que ella salió del cuarto del espejo hablando como si tuviera otra edad. No parecía niña, ni mi hermana, ni mi madre. Tenía otra postura, otra manera de mirar, directa, sin esa inseguridad de adolescente. La voz le salía más grave, más segura. Se sentó a mi lado en el sofá y me dijo, casi en broma, que yo no sabía lo que se había prometido en esa casa mucho antes de que tú nacieras. Cuando le pregunté de qué hablaba, se rió y se levantó. Se fue al cuarto, cerró la puerta, apagó la luz. Yo no entré. El pico fue en un solo fin de semana. Mi madre empezó a encontrar mensajes escritos con lápiz en el marco del espejo, frases cortas, en letra de mi hermana, pero que ella decía no recordar haber escrito, no abras, todavía no está completo, mira bien quién está detrás. Una madrugada escuchamos un golpe fuerte. Corrimos al cuarto. La puerta del armario estaba abierta de par en par, como si alguien hubiera salido de ahí. El espejo estaba ligeramente inclinado hacia adelante, como a punto de caer. Mi hermana estaba tirada en el suelo, inconsciente, con un corte en la frente. Cuando despertó en el hospital, no recordaba nada de esa noche. Solo dijo que, a veces, en el reflejo, veía a alguien de pie detrás de ella, pero no era exactamente una persona, más bien una versión de sí misma con pequeños errores, como si alguien la estuviera copiando de memoria y olvidara detalles. Un ojo un poco más grande, el pelo cayendo del lado opuesto, la boca moviéndose sin sonido. Quitamos el espejo de la casa. Mi madre quiso romperlo, pero no se atrevió. Lo guardó en el galpón de la tía. Mi hermana está mejor ahora, en apariencia. Tiene 19, estudia afuera. Dice que aquello fue solo una etapa rara de la adolescencia. Yo no estoy tan seguro. Hace poco, ordenando fotos viejas, encontré una en la que salimos los 4. Mis padres, mi hermana y yo en el patio. Detrás, muy al fondo, por la ventana del cuarto de mi hermana, se ve el reflejo del interior. No hay nadie en casa porque estamos todos en el patio. Y, aún así, en el vidrio, se adivina la silueta de una chica sentada frente al espejo con la cabeza ladeada, como escuchando algo que no viene de este lado. Siempre pensé que las posesiones eran cosas de películas o de gente muy religiosa. Lo que pasó en mi familia gira alrededor de algo tan simple que da rabia. Un anillo que, en teoría, debería ser solo oro gastado, pero que actúa como si tuviera memoria propia. Es un anillo opaco, sin piedras, con un grabado por dentro que ya casi no se lee. Si entornas los ojos, se distingue una fecha y 2 iniciales. Dicen que era de mi bisabuela. Después pasó a mi abuelo, luego a mi padre, ahora me lo dio mi madre a mí. Nadie te obliga, no hay ceremonia. Pero, de alguna manera, siempre termina en el dedo de alguien, como si no soportara quedarse quieto. Cuando era niño, ese anillo estaba siempre en la mano de mi padre. Lo veía jugar con él cuando se ponía nervioso. Giraba el aro, se lo sacaba, se lo volvía a poner. A veces se quedaba mirándolo largo rato, como si estuviera recordando algo que no quería compartir. Si alguien le preguntaba por qué no lo guardaba, decía que en esta familia el anillo lo lleva el que sostiene la casa.
Era medio en broma, medio en serio. No se hablaba del anillo como algo malo. Al contrario, lo trataban como un símbolo de responsabilidad. Eso lo hace peor, porque te ponen la soga en la mano envuelta en papel de regalo. Mi madre nunca lo quiso llevar. Decía que ella ya cargaba con lo suyo, que el anillo era cosa de ellos. Ese ellos era mi bisabuela, mi abuelo, mi padre. Una línea de hombres que murieron parecidos, temprano, cansados, con épocas raras de silencio y cambios de humor que nadie llamaba por su nombre. Mi primer recuerdo extraño con el anillo fue una tarde en que mi abuelo todavía vivía. Yo tendría 7 años. Estábamos en su casa del pueblo. Él tenía el anillo puesto. Me pidió que lo acercara a la ventana para que respirara, como si fuera un animal. Lo levantó a la luz y dijo algo que entonces no entendí. Que esas cosas no se rompían porque a alguien se le ocurriera, que había promesas que no se cancelan. Meses después, se murió de forma súbita, sentado en la mesa, con la mano apoyada junto al plato. El anillo estaba en esa mano. Mi padre se lo quitó y se lo puso él. Nadie dijo nada. Fue como ver un relevo en una carrera que yo no quería correr. Con los años, mi padre empezó a tener episodios raros. No eran cosas de película, eran pequeños desajustes. Olvidaba para dónde iba, se quedaba parado en medio del pasillo como si hubiera entrado en otra habitación que solo él veía. Respondía a preguntas que nadie le había hecho. A veces hablaba con mi abuelo como si estuviera ahí. Lo que yo notaba de niño era otra cosa. En esos días, el anillo le quedaba siempre apretado. Lo veía intentar sacárselo por la noche, sentado en la cama, girando el metal hasta enrojecer el dedo sin conseguirlo. Una vez, con la mano hinchada, le dijo a mi madre, con una sonrisa que no era la suya, que cuando uno se compromete, no se sale así nomás. No sé si hablaba del matrimonio, del trabajo o del anillo, o de otra cosa. Cuando mi padre murió, años después, mi madre me llamó a su cuarto. Estaba cansada, con los ojos hinchados de llorar, pero muy firme. Tenía el anillo en la mano, envuelto en un pañuelo. Me lo puso en la palma y dijo: «Esto te toca a ti, no porque yo quiera. Es así desde antes de mí. Si lo tiras, lo vas a sentir igual. Mejor que sepas dónde está». Le pregunté por qué no lo guardábamos en una caja y ya. Me dijo algo que me dejó peor, que cuando mi abuelo murió, ella intentó esconderlo, que lo guardó en un cajón bajo ropa vieja. A los días, mi padre lo encontró en el baño encima del vaso donde se enjuagaba los dientes, como si hubiera caminado hasta ahí. Me lo dijo en voz baja, como avergonzada de creer en eso. Durante un tiempo lo dejé en la mesa de luz. No quería ponérmelo. Me decía que no era supersticioso, pero cada vez que pasaba, sentía la vista irse a ese punto exacto. Una tarde, volviendo del trabajo, lo vi de reojo y sentí un impulso absurdo. Si me lo pongo, dejo de sentir esta presión en el pecho. Lo deslicé en el dedo casi sin pensarlo. Encajó perfecto, ni suelto ni apretado, como si hubiera sido hecho para mí. Desde entonces, no ha habido un solo día en que no me acuerde de que lo llevo puesto. Digo que podría sacármelo, pero la verdad es que cuando lo intento me recorre un miedo seco, como si hiciera algo prohibido. Es un miedo sin imagen, solo una certeza: no lo hagas. He intentado dejar de usarlo. Una vez me lo saqué antes de dormir y lo dejé en la mesa. A medianoche me desperté con una angustia enorme, el corazón disparado como si me faltara algo en el cuerpo. Encendí la luz. El anillo ya no estaba en la mesa. Lo encontré al lado de mi mano, dentro de la cama, a la altura del pecho. No sé si lo moví dormido o no, pero la sensación que tuve al verlo ahí fue la de alguien que te mira desde demasiado cerca. Otra vez quise deshacerme de él. Lo llevé en el bolsillo hasta un arroyo en las afueras. Me paré en el puente, lo saqué, lo tuve en la palma. El metal estaba tibio, como si lo hubiera llevado puesto todo el día, aunque no era así.
Cuando fui a lanzarlo, escuché claramente, detrás de mí, la voz de mi padre diciendo mi nombre. No fue un recuerdo ni un pensamiento. Fue su voz, con su tono exacto cuando se enfadaba por algo. Me giré. No había nadie, me tembló la mano, volví a guardarlo. Me he dicho muchas veces que todo esto es psicológico, que el anillo es solo un símbolo que mi familia cargó de peso durante generaciones. Pero hay cosas concretas que no cuadran. A veces respondo a mi madre con frases que ella dice que pertenecen a mi abuelo, frases que él usaba cuando se peleaba con ella en la cocina, cuando yo todavía no había nacido. He usado palabras que ya nadie usa en este pueblo, giros de un español más viejo, y no es que los haya leído, me salen de golpe, sin pensar. La noche más clara fue una en la que llegué destrozado del trabajo. Me senté en el sofá y me quedé dormido sin querer. Me despertó la sensación de que alguien se sentaba en el otro extremo. Era esa presión mínima que hace crujir la estructura. Pensé que era un gato, pero no teníamos. Entreabrí los ojos sin mover la cabeza. De reojo vi una mano apoyada en el borde del sofá. No vi el cuerpo, solo la mano. Era una mano de hombre, con las venas marcadas y el mismo tipo de manchas en la piel que tenía mi abuelo. En su dedo, el anillo. Miré mi propia mano, el anillo seguía en mi dedo, en los dos sitios al mismo tiempo. Parpadeé fuerte, la mano desapareció. El sofá recuperó su forma. El anillo estaba frío, como si alguien hubiera tenido que soltarlo a la fuerza. Sobre por qué el anillo es maldito, no tengo una explicación limpia, solo fragmentos. En un cajón de la casa vieja encontré una vez un papel doblado con la misma fecha que se adivina dentro del aro. Era una especie de anotación de mi bisabuela. Hablaba de un niño que no llegó a nacer, de una promesa de no dejar sola la casa mientras hubiera alguien de la sangre viva, y de que el que llevara el anillo sería la voz de todos. No me gusta cómo suena eso ahora. Si miro hacia atrás, todos los que lo llevaron se volvieron de alguna manera más parecidos entre sí que a sí mismos. Mi bisabuela acabó hablando sola en la cocina, como discutiendo con gente que ya no estaba. Mi abuelo murió sentado en la misma silla donde su padre había muerto. Mi padre tuvo épocas en las que juraba que escuchaba pasos en el pasillo cuando solo estaba él. Yo no he llegado a tanto, todavía, pero ha habido días en los que doy por hechas decisiones que no recuerdo haber tomado. Cambios de trabajo, frases dichas en momentos en que yo nunca hubiera hablado, gestos de cariño con gente con la que no soy cariñoso, como si alguien dentro de mí empujara levemente la dirección de mi vida. He pensado en vender el anillo, sería la salida lógica, pero cada vez que me imagino otra persona llevándolo, me recorre una náusea que no es solo culpa. Es como si algo dentro se ofendiera ante la idea de salir de la familia. Es un miedo que no es a lo que me pueda pasar a mí, sino a lo que pueda pasar si lo dejo suelto por ahí. Por eso sigo usándolo. No porque no vea el problema, sino porque, de todas las opciones, esta me parece la menos mala. Saber dónde está, en qué mano, en qué casa, poder vigilarlo, aunque sea una ilusión. Mientras escribo esto, lo giro con el pulgar. Siento el metal deslizarse sobre la piel. A veces, cuando me quedo callado mucho rato, tengo la impresión de que las palabras en mi cabeza no tienen una sola voz, que hay ecos de gente que nunca conocí, y que el día que yo lo entregue, si es que llego a hacerlo, voy a decir alguna frase que no será completamente mía, mirando a la persona que lo reciba con una mezcla de alivio y lástima que ya he visto en los ojos de mi madre. No sé si eso es posesión o costumbre. Lo único que sé es que si alguna vez llego a quitarme este anillo para siempre, tengo la sensación absurda de que no va a ser con mis propias manos. Si llegaste hasta aquí con la luz encendida, no estás solo. Suscríbete, deja tu like y quédate.
que lo peor todavía no te lo he contado.